Tenemos las 8 de la noche, 5 minutos, y es un gusto saludarlos en esta noche de martes, darles la bienvenida a través de nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales a Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo después de una jornada de mucho agite político. Vamos a hablar del anuncio muy importante que ustedes acaban de ver que hizo el presidente Gustavo Petro. Anunció una consulta popular, este mecanismo de nuestra Constitución que quédense porque les vamos a explicar cómo funciona, cómo se convoca, en qué consiste, y el presidente lo anuncia para preguntar al pueblo colombiano sobre dos reformas que considera están en un bloqueo institucional: la reforma a la salud y la reforma laboral. Todo esto sucede luego de que 8 congresistas de la Comisión Séptima del Senado anunciaran o firmaran más bien la ponencia de archivo de esta reforma del gobierno, la que busca cambiar las condiciones laborales para los trabajadores en Colombia. Esto desató, por supuesto, esta molestia del mandatario, que terminó para los congresistas en amenazas que han rechazado también. Estas son las voces del día, o la voz del día, lo que dicen los congresistas de la Comisión Séptima del Senado y el presidente Gustavo Petro. Esto no es una decisión política, es una decisión técnica, estudiada jurídicamente. Hay unos vicios que son insubsanables. No, es que estamos en una democracia, existe la independencia de poderes. Y nosotros no somos borregos, nosotros estudiamos, analizamos y nos expresamos a través del voto. Con nosotros también votaron, y hay más votos en el Senado de la República que quienes votaron por el presidente. El gobierno nacional va a convocar una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma a la salud en Colombia. Que sea el pueblo el que decida. Las leyes determinan cómo se convoca y qué tiempos tienen para hacer una consulta popular. Estamos ya entonces leyendo sus comentarios a esta hora. De Mauricio Zapata: la pregunta debe ser si los colombianos aún queremos el actual gobierno. Wilmer Pérez dice que por el capricho de 8 congresistas no se debe condenar más a millones de trabajadores. También tenemos comentarios de Gate, de Otilla, de Luisa Durán, que están emitiendo sus opiniones hasta ahora en Sala de Prensa, muy valiosas para nosotros. Los invitamos a seguir conectados porque vamos a hablar entonces de cómo nació esta polémica y cómo termina en esta decisión del presidente. Se las vamos a explicar. Antes saludo a mi compañero Juan David Ríos, que está desde el Congreso de la República. Él es hoy el protagonista de nuestro reporte del día. Don Juan David Ríos, usted estuvo desde muy temprano allí por esos pasillos. Cuéntenos cómo fue que se tejió todo este escenario que vimos hoy. Bienvenido. María Camila, hola, ¿qué tal? Una feliz noche. Mire, fue un ambiente bastante tenso, usted así lo mencionaba, y déjeme agregarle una frase más a la frase del día, y tiene que ver con el presidente, la voz del día del presidente del Senado, Efraín Cepeda, que habla de intimidación por parte del gobierno nacional a los congresistas, y que además que anuncia que necesita que la Corte Interamericana de Derechos Humanos vigile la situación de incitación de violencia que ha tenido el presidente Gustavo Petro. Y es que, ¿por qué dice intimidación el presidente del Senado? Nosotros estuvimos desde muy temprano cuando se radicó esa ponencia de archivo, María Camila, en la Comisión Séptima, pero fue a puerta cerrada. Ahí, en esa comisión, llegó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, tocó la puerta porque estaba a puerta cerrada a ver si podía ingresar, a ver qué pasaba, para poder evitar que se radicara esa ponencia de archivo de los 8 congresistas. Luego vimos al ministro del Interior, Armando Benedetti, también subiendo por el edificio nuevo, incluso a la Comisión Séptima, para ver qué era lo que había sucedido, porque no sabía el gobierno nacional sobre esta ponencia de archivo. Y fue evidente cuando llegaron los ministros a buscar a los mismos congresistas, a los 8 senadores que habían radicado esa ponencia de archivo. Pero le cuento dónde estaban. Estaban en presidencia del Senado. Llegaron a la presidencia del Senado a almorzar los 8 congresistas que firmaron precisamente esta ponencia de archivo. Estuvieron ahí reunidos durante toda la tarde. Estuvimos nosotros detrás de ellos, por supuesto, viendo qué era lo que pasaba. Y no solo ellos, llegaron, por ejemplo, vimos a la segunda vicepresidenta de Cámara de Representantes, Alina Garrido, entrar. Ella terminó hoy, y cuando hablamos con ella me decía como a felicitarlos por esa decisión de buscar el archivo de la reforma laboral.
Pero así como había algunas caras felices, también habían caras tristes. El gobierno nacional y también congresistas del pacto histórico estaban muy molestos con la decisión. Estaban diciendo que no dieron la potestad o la voluntad de poder votar una reforma laboral, que ni discusión hubo, que no sabían, porque en Cámara de Representantes ya habían trabajado en 2 debates y llega a la Comisión Séptima y no tienen esa discusión. Mucho tono político, por supuesto, aquí, Camila, en el Congreso de la República, en el Senado, algunos con caras tristes, otros decididos, otros a la expectativa de lo que suceda, por supuesto, más adelante con ese anuncio del presidente Gustavo Petro de consulta popular. Y le cierro con un dato. A esa respuesta de consulta popular también le preguntamos a los senadores. Algunos dicen que sí o sí tienen que pasar por el Senado, que ellos son los que tienen que autorizar si se da o no esa consulta popular. Entonces el camino será largo y pues vamos a ver entonces cómo actúa el gobierno nacional en el legislativo frente a este quiebre de las relaciones entre ambos órganos. Sin duda alguna, Juan David, ese es el punto aquí, y es que cada vez pues, es peor la relación entre estas dos ramas del poder. Gracias por su reporte. Aquí seguiremos, María Camila. Y a las 8 de la noche, 11 minutos, vamos a saludar a nuestro panel de hoy. Está integrado entonces, van a ver ustedes en pantalla, a Pedro Viveros, analista político de aquí de la Casa y de Blue Radio. Pedro, bienvenido. Hola María Camila, un saludo a usted y a Gabriel. Ahí me anticipo a decir con quién estamos. Lo presenta usted, el gusto es mío. Gabriel Cifuentes, analista político aquí de Noticias Caracol. Gabriel, bienvenido. María Camila, para usted, para Pedro y por supuesto para toda la audiencia de Sala de Prensa, muy buenas noches. Bueno, ya vamos a explicar cómo entonces se convoca una consulta popular, porque pues tenemos que ir a la ley y mirar el paso a paso, pero antes, Pedro y Gabriel, ¿cómo ven esta estrategia? Es decir, el presidente que hoy tiene un margen de favorabilidad del 30%, quiere medirse en las urnas con estas dos reformas que dice él están bajo un bloqueo institucional. Pedro. Pues mire, María Camila, a mí me parece que el presidente escogió un camino bastante pedregoso, porque además de llamar a la consulta para que los colombianos salgamos a votar en el caso que ello se dé, pues eso tiene varias etapas difíciles de superar. Tiene que pasar por el Congreso, por el Senado, tiene que existir la votación. Después de la votación, supongamos que gana el presidente con el sí de las reformas, esos articulados, ¿a dónde van? Pues al Congreso de la República. Entonces me parece que muy curioso el camino que escogió el presidente, porque escogió el camino para desbloquear lo que él llama el bloqueo institucional, escogió al bloqueador para que le desbloquee eso. A mí me parece algo muy curioso. Yo ahí también creo que le hizo falta como un asesor jurídico para que el presidente tuviera mucho contexto de lo que quiere hacer. Y por último, María Camila, me queda la sensación que el gobierno con esto acepta su derrota estruendosa en el manejo del Parlamento colombiano. Gabriel, lo escucha usted, su primera impresión sobre esta decisión. Yo coincido con Pedro que esta es una claudicación frente a la reforma laboral, pero es una claudicación también frente al resto de proyectos que cursan en el Congreso, porque es prácticamente una declaratoria de guerra, de ruptura institucional, y el presidente tenía también en la Comisión Séptima la reforma a la salud, donde estaban a punto de conseguir los votos y que es importante para el gobierno, la jurisdicción agraria, que se puede también embolatar con esto, sin contar además que una vez se convoque la consulta popular, el Senado va a estar ocupado estudiando esa solicitud, lo cual me lleva a pensar a mí, María Camila, que a lo mejor lo que el presidente quiere es que el Senado no solo le tumbe la reforma laboral, sino también la posibilidad de elevar una consulta popular para tener dentro de la narrativa o poder consolidar su narrativa de que hay un bloqueo institucional y que no le están permitiendo hacer las reformas que el pueblo necesita. Y esto, concluyo, anticipando una campaña absolutamente polarizada, porque es que falta un año para las elecciones al Congreso. Si uno cuenta los tiempos, mientras se eleva la consulta, el Congreso la revisa, la Corte Constitucional da el concepto sobre la pregunta, la Registraduría convoca elecciones y se tienen los resultados, vamos a tener una coincidencia
de una bandera de campaña electoral mezclada con una consulta popular, lo cual, a mi juicio, no solo va a ensuciar la campaña, sino también que va a mandar un muy mal mensaje de desinstitucionalización y de ruptura de la relación armónica entre los poderes. Creo que esta decisión es eminentemente política. Creo que jurídicamente, y coincido con Pedro, no tiene mucho asidero porque además el presidente, de acuerdo con el artículo 52 de la ley 134 del 94, no puede someter a consulta el articulado. Tiene que someter una pregunta clara y expresa cuya respuesta solo puede ser sí o no. Entonces, ¿qué va a resultar de ahí? ¿Quieren pues ustedes la reforma laboral y la salud? Pues sí. Y entonces vuelve al Congreso. Y vuelve, y entonces la verdad es que en la práctica esta es una movida política que se cruza con una campaña electoral y que simplemente va a atizar la polarización y la ruptura de los poderes públicos. Pedro quería un amigo, Gabriel y María Camila me dio una frase hoy muy simpática. ¿Cuál? Dice mi amigo, la campaña nunca termina y el gobierno nunca comienza. Ay, Dios mío, sí. Pero esto me dijo un amigo, no me echen la culpa, yo simplemente traduzco lo que dijo mi amigo. Gabriel se ríe. Pedro, quiero preguntarle sobre lo que acaba de decir Gabriel, porque hoy 3 personas me dijeron, otros 3 amigos me dijeron eso mismo que dice Gabriel después de que el presidente hiciera el anuncio, y es que sería una estrategia, intentando descifrar cuál podría ser la estrategia detrás. Decían, debe ser que quiere literalmente ratificar que el Congreso no lo deja gobernar, y no basta con que sus ministros queden expuestos en una función o en una misión legislativa en la que posiblemente entregan cargos, burocracia, hacen intercambios, sino que claramente le digan no incluso a una opción en la que el pueblo también tiene la posibilidad de elegir. Doble no para doble culpa. María Camila, mire, el presidente nunca acepta las responsabilidades. En estos 2 años y 6, 7 meses que lleva de gobierno, cada vez que hay un problema, él dice que la culpa es de otro. En los consejos de estos que ha sacado a la luz de ministros, siempre le echa la culpa a los demás. Un día es Bolívar, otro día es otro, en la de Francia Márquez, la ministra, en fin. Pero nunca el presidente acepta una culpa, y eso tiene una lógica, en mi opinión. Es que donde él acepte una culpa, esos seguidores que él tiene, que parecen como una reunión, una congregación evangelista que siguen a su pastor de manera permanente, que es el presidente Petro, si él acepta que él se equivocó, mucha gente de allá se va a desilusionar de su pastor. Entonces yo creo que el presidente, como estrategia, nunca va a aceptar que él tuvo la culpa, porque va a desilusionar a esos seguidores que viven electrizados con él. Y eso es válido en la política, ¿no? Eso no tiene. Argentina hasta hace poco vivió el peronismo, imagínense que eso fue del siglo pasado y todavía había peronistas. Entonces, eso es válido. Entonces, el presidente lo que hace siempre es tratar de no responsabilizarse de los fracasos del gobierno en diferentes materias. Eso es por eso yo entiendo que él toma este camino como para ganar más tiempo en su estrategia de la campaña, que ya se viene encima, para no justificar ante ese 30% que él fracasó en su gobierno, María Camila. Eso es lo que yo veo. Gabriel, le planteé una pregunta de un usuario espere que se me refundió, es de A.Moreno. ¿Qué hacer para superar entonces a un Congreso que no hace reformas? Este no es el primero, pero tampoco será el último, que prefiera hundir que discutir para dar solución a muchos problemas que tiene el país. Mire que son visiones. Gabriel, ¿qué responder a una pregunta como esta? Que uno puede entender la frustración del gobierno. Yo creo que el gobierno está frustrado, pero uno también tiene que entender que en las reglas del juego democrático cada rama del poder público tiene una función y tiene un mandato. El gobierno tiene la función de presentar proyectos de ley, de proponer reformas, pero el Congreso de la República, que también ha sido elegido popularmente, que también representa la diversidad y el pluralismo de los intereses en Colombia, tiene
como mandato y como derecho aceptar o rechazar esas reformas. Yo creo que aquí lo que ha faltado es una mayor dosis de diálogo, una mayor dosis de concertación, y yo creo que ejemplo de eso es la reforma a la salud, donde a pesar de haberse hundido la legislatura pasada, se volvió a presentar prácticamente idéntica, sí, con unas modificaciones mínimas, con unas modificaciones que además respondieron fue a la intervención del Estado a través de la superintendencia y de otros mecanismos. Entonces, el juego democrático es el balance de los intereses y de los poderes que están representados también en el Congreso. Yo creo que es un error desconocer la función del Congreso, y sobre todo es un error desconocer que el Congreso en otras oportunidades ha rechazado los proyectos del gobierno y ha tumbado propuestas. Esta no es la primera vez. Y esa es la función del Congreso. Ha faltado diálogo, ha faltado concertación, y a través de los trancazos, de la imposición, de las amenazas, de convocar a las movilizaciones para presentar los proyectos, no se vaya a llegar a los resultados que en una democracia se esperan que se tengan en ese diálogo entre las instituciones públicas. Exacto, es que eso también lo planteaban los congresistas de la Comisión Séptima, hoy muy criticados, y es que pues también es una respuesta democrática querer hundir un proyecto. Pero entonces, Pedro, Gabriel, siendo las 8:21, empecemos a desglosar, a contarle, todos tienen micrófonos abiertos todo el tiempo, a los usuarios, en qué consiste entonces este mecanismo de consulta popular. Pedro, arranco con usted. ¿Cómo se convoca y qué pasos tiene? María Camila, mire, yo no soy abogado, esa parte se la dejo a Gabriel. Pero usted lo conoce muy bien. Sí, yo le cuento, pero que Gabriel me corrija o el abogado lo legalice. Corrige. Eso, hagamos legalice. eso, me parece. Hoy es 11 de marzo del 2025. Hoy hace 35 años, a esta hora se había votado en Colombia la séptima papeleta, María Camila. Un evento que provocó, en hecho político, provocó luego la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, sí, donde redactaron la Constitución que hoy nos rige. Esos constituyentes, cuando vieron que ese acto que hicieron los estudiantes de la séptima papeleta hoy hace 35 años, protegieron mucho la Constitución, la protegieron mucho, para que esa Constitución no tuviera unos cambios tan fáciles en su desarrollo, claro, y que tuviera unos canales para hacerlos. Está el Parlamento, está el Ejecutivo, están los colombianos que quieren recoger firmas para presentar proyectos al Congreso. Hay mecanismos como la consulta popular, el referendo, el plebiscito. Ya hemos visto referendos. El presidente Uribe, cuando comenzó su mandato, presentó un referendo, y con la popularidad que tenía Álvaro Uribe el primer año de gobierno, no le pasó, creo que le pasó una pregunta. Una sola. Pero expliquemos la consulta, de la consulta. Esta consulta es para preguntarle a los colombianos, como lo decía Gabriel, una pregunta, si les gusta esa pregunta que no sé cuál es, sí o no. Y ahí hay unos mecanismos, una regulación para ver qué votación tiene que sacar, y después pero Pedro, de eso... pueden ser varias preguntas. También pueden ser varias preguntas. Como pero la ojo, anticorrupción de Claudia López. Claro, pero no puede ser el texto de una ley. No sé si me sigue. No. Sí, ejemplo. Voy a hacer las veces de asesor, el abogado me legaliza, del presidente Gustavo Petro. Redactan entonces la consulta, la presentan al Senado como colombiano. ¿Quiere usted, le gusta a usted una reforma a la salud? ¿Le gustaría usted que las EPS sean transformadas? ¿No sería una puntual así? No, es que eso no va, porque eso ya sería otra cosa. ¿Pero no pueden ser varias preguntas? Por eso le digo, espere, la consulta como yo la conozco, es que le consultan al colombiano si está de acuerdo con algo de una ley. Entonces el colombiano dice, sí, a mí me gusta, yo estoy de acuerdo con la reforma a la salud. Porque lo otro que usted me está planteando, eso es casi un referendo, que ya ponen una cantidad de preguntas para que usted diga si le gusta o no le gusta. Abogado. Como yo le entiendo, es que tiene que ser una pregunta, y después de que usted la apruebe, María Camila, esa pregunta vuelve al Parlamento, donde desarrollan la ley. Así la entiendo yo. Claro. De hecho, da dos vueltas, porque una primera diciendo si acepta o no ese mecanismo de consulta como lo plantea el gobierno.
Abogado, Claro. por favor, ilústrenos entonces sobre cómo estamos definiendo el mecanismo. Lo definieron perfectamente. La consulta Creo que el popular tema de las preguntas estamos un poquito enredados. Denos claridad sobre cómo se plantean las preguntas en la consulta, Gabriel. Le voy a decir lo que dice el artículo 52 de la ley Sí. que regula el tema. Eso. No podrán ser objeto de consulta popular proyectos de articulado, ni Ahí está. tampoco una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Las preguntas tienen que estar redactadas de forma clara, de tal suerte que puedan contestarse con un simple sí o no. Eso. Es decir, el presidente no puede presentar el proyecto de ley que se estaba tramitando en la Comisión Séptima como el texto de la consulta. No puede presentar un articulado, no puede decir, léase este texto, ¿está de acuerdo con este texto, sí o no? No puede presentar articulado, es una pregunta clara, concisa, cuya respuesta es sí o no. ¿Quiere O no. usted que el sistema de salud sea público o privado? Sí, no. Es una pregunta mucho más sencilla, porque no es un referendo, porque no es la participación, no es tampoco una Asamblea Nacional Constituyente en donde se puede abrir la puerta a modificar la Constitución. Es un mecanismo de consulta. Claro. Se le está consultando al pueblo si están de acuerdo sí o no, con algo muy puntual. Le está haciendo una pregunta sencilla. Bueno, después de que el presidente definió... pasamos derecho 5. constitucional, María Camila, aquí, vean. 5. Y aquí los usuarios 5. de hecho agradecen, están entendiendo, entonces vamos bien. Pasemos entonces, una vez el presidente define sus preguntas y su consulta, cómo la va a presentar, la lleva al legislativo. ¿Y ahí qué pasa? ¿Cuánto tiempo dura ahí, Pedro? Pues ahí tiene que... Dale, Gabriel, dale. Gabriel, abogado. La norma establece que tendrá 20 días prorrogables por 10 más, es decir, tiene 30 días para el Senado pronunciarse. A partir de ese momento se tienen 4 meses para convocar a las elecciones y en ese entretanto la Corte Constitucional tiene que revisar Pero, la Gabriel, formulación de la pregunta. En el paso del Congreso, Gabriel, en esos 30 días, 20 más 10 prorrogables, el Congreso lo que tiene que dar es un concepto, es el Senado, ¿no? De favorable o no Plenaria. favorable. Es decir, la para que plenaria emita un vota. concepto. Sí, tiene que emitir un concepto. Después de esa prórroga. Entonces lo tienen que aprobar las mayorías en la plenaria. Las Pero esto es muy mayorías en la simpático. plenaria. ¿Y Pero qué es pasa simpático porque... ¿Qué pasa si el Senado? Es la Cámara más difícil ahora, Pedro. Entonces, no, pero lo que quiero decir también, Gabriel y María Camila, es que es una cosa muy curiosa que el presidente le pida al que lo está bloqueando, según él institucionalmente, le pida que le desbloquee la consulta popular. Y ahí es donde la teoría de Gabriel, la del inicio, pues puede cobrar aún más fuerza. Sí. Entonces, Pero bueno, pues es muy no simpático, sabemos, digamos. es muy simpático. Entonces el presidente dice, no me la pasaron en Comisión Séptima. Le pedí al Congreso que me permitieran consultarle al pueblo si quieren o no, y el Congreso me volvió a decir que no. Exacto. Entonces vea cómo su teoría va No hemos podido garantizar los dominicales, no hemos podido reformar la salud porque el Congreso ni deja pasarlo en las comisiones, ni me deja preguntarle al pueblo, que son ustedes, si están de acuerdo o no. Me están bloqueando. La campaña no termina y el gobierno no comienza. Mi amigo tenía razón. Pedro, 8:28. Sigamos entonces, después de que las preguntas están claras y el Senado emite su concepto favorable, la plenaria vota con las mayorías, con esos 53 votos que se necesitan, ¿qué sigue ahí? La votación, yo creo que esto, como urnas. es una consulta, sí, tiene que ser mayoría, no es como el referendo, que tiene que tener, entendería yo, un umbral y tal. Yo pensaría aquí que tiene que cumplir con una, digamos, con una base mínima de votación de votos, de los que colombianos. Por eso fue que sí. la consulta anticorrupción no logró ser aprobada. Exacto, pero no tiene como el referendo un umbral para que le pasen las preguntas. Claro, Entonces, abogado. después de eso, supongamos que gana el sí, y entonces se devuelve esa consulta, si la aceptan los colombianos, vuelve al Congreso de la República, quien tiene que encargarse de desarrollar la ley. Ahí hay una cosa que me llama la atención, Gabriel, o que no entiendo, y son varias preguntas
de sí o no, ¿qué pasa si algunas tienen, la primera pregunta tiene mayoritariamente un sí y alcanza ese umbral y otras el no? No, entonces, pues se aprueba la que pase. Lo que cuenta sí, es decir, está el umbral del 30% para que esa votación sirva para generar el efecto vinculante, ya sea por el sí o por el no. Pero si no votan el 30% de las personas, no pasa ninguna pregunta. Es decir, la consulta popular se tiene que caer. Pero si votan el 30%, si van a votar el 30% de las personas, cada una de las preguntas, dependiendo si fue votada por el sí o por el no, por el 50 más 1 de ese 30% mínimo, pues serán conceptos o serán normas vinculantes o serán elementos vinculantes para que el Congreso legisle sobre ellas. Entonces, ya entendí, vota el 30% como mínimo de la población colombiana, de la población autorizada para votar el censo electoral. Es del censo electoral. Consulta del censo electoral. Si no la consulta, fue lo que le pasó a Claudia López. Claro, y si el 50 y más del 50% de ese 30% aprueba o niega algo, ese es el mandato del pueblo. Exactamente. Y después... Y eso pasa al Congreso. A que de nuevo digan sí o no por el mismo trámite de los... Porque a que desarrollen la norma. A que desarrollen la norma. Porque entonces, tú pasa que... Dale, es que la consulta genera un mandato popular. Sí, señor. Es un mecanismo de participación Pero entonces directa. Definamos el mandato, digamos, si vuelve al Congreso y el Senado lo niega, el mandato... Justamente por eso la pregunta tiene que ser no puede ser el articulado, no se puede saltar, Por eso aquí le hizo falta al presidente un asesor jurídico que le diera una opinión. Sí, ya entiendo el punto de Pedro y sí tiene toda la de lo razón. que nos está metiendo el presidente en un rollo que denle la vuelta por donde se la den, es un círculo muy complejo, pero es el presidente de la República, tiene toda la autoridad de presentar esto. Vamos a ver si durante el trámite de todos los pasos que tiene esta idea, pues llega al fin que el presidente quiere, o que los colombianos quieran, pues. ¿Hay algún límite de tiempo ya en lo que en lo que tiene que ver con el último paso? Digamos que todo se cumplió y el Congreso, al presidente le va exitosamente en esta consulta y el Congreso tiene la orden de legislar al respecto. ¿Tiene algún tiempo? Pues es el trámite de una ley, ¿no? Que es estatutaria, creo yo. Gabriel me corregirá. Es decir, se cumplen los periodos legislativos. Tiene que cumplir los periodos legislativos. No establece un periodo específico. No, porque es que le entregan al Congreso el desarrollo del articulado, del tema que aprobaron los colombianos. Gabriel. Entiendo yo. Si se vence el plazo que está establecido por la ley, el presidente dentro de los 3 meses siguientes, a través de un decreto con fuerza de ley, puede adoptar esa medida. Perfecto, bueno, vamos y eso es lo que está en el artículo 56 de la norma. Aquí entonces queda, después de esa explicación tan clara que nos hicieron aquí el doctor Pedro Viveros y el abogado Gabriel Cifuentes, quiero, Gabriel y Pedro, que hagamos una conclusión sobre lo que pasó hoy, porque más allá, ya estamos hablando solo de la consulta, pero nuevamente fue una jornada de mucha hostilidad entre ramas del poder y esto no es nuevo. Y se repite después de un año del hundimiento de la reforma a la salud con los mismos parlamentarios. Pedro, ¿cómo ve que esto se dé ya en esta época electoral y con Armando Benedetti como operador político? Pues es que mire, primero Armando Benedetti, la semana pasada dijeron que había triunfado porque la reforma a la salud le había pasado en Cámara. Eso no es cierto porque a todos les había pasado en Cámara. Allá abajo todo pasa. Absolvieron a Samper, imagínense si no va a pasar todo. El problema de Armando Benedetti era en el Senado. Y aquí estamos viendo que Armando Benedetti no pudo. Quedó demostrado, sí señor. Quedó demostrado. Entonces, ese es un punto. El otro punto que yo le quiero decir, María Camila, es que este mismo Congreso, que el presidente dice que le bloquea, que le quita las cosas, fue el mismo Congreso que le votó, hace poco le votó magistrados de la Corte Constitucional. Ese Congreso que dice que no le sirvió. No, espere un segundo, sigo. Espere y verá. Señor. Le votó el procurador. Ese Congreso le votó el procurador. Le votó el contralor. Ese Congreso que el presidente dice que es un Congreso que no sirve para nada y que le bloquea todo. Le votó la Defensoría del Pueblo que el presidente quiso poner.
ese mismo Parlamento es que el presidente dice que hoy lo está bloqueando institucionalmente. Ahí es donde yo voy a mi cuento. Creo que el presidente no quiere aceptar que fue derrotado en su estrategia en el Parlamento y no lo quiere admitir porque perdería mucho seguidor, y entonces termina pateando el balón para ganar tiempo en materia política. Gabriel, nos queda un minuto para su reflexión. Qué pena la solicitud de la brevedad. No, ni más faltaba. Yo creo, María Camila, que esto, pues, no solo ese quiebre institucional que está denunciando el presidente Petro lo está generando a través de las amenazas. Yo creo que el presidente puede convocar la consulta, está en su derecho constitucional, está en la ley, lo puede hacer, pero la forma, las causas, la reacción, sí marca una ruptura que puede poner en riesgo también otros proyectos de ley que según los cálculos le podían pasar al gobierno, como le han pasado a varios proyectos de ley y que eran importantes para el país y para su proyecto. Esta es una declaratoria de guerra en una tercera legislatura estéril que simplemente anticipa una campaña muy, pero muy agresiva y una campaña verdaderamente como pocas que hemos visto en los últimos años. Pedro, ¿quiere agregar algo? No, es que perder, Gabriel, también pierden los gobiernos, allá han perdido todos. Uribe no se pudo reelegir. A López se le cayó una constitución, la pequeña constituyente del 76. A Virgilio Barco se le cayó una reforma. O sea, a todos los presidentes se le caen cosas en el Parlamento, pero porque es que perder también hace parte de la democracia. Yo lo digo como demócrata. Respuesta, sí. Pero sí, sin también. duda alguna. Pues, a Duque se le cayeron las objeciones a la JEP en el primer año con las mayorías en el Congreso. Pues, elegido con las banderas de hacer trizas la paz. Es decir, no es que... Ahí está. No, también es una respuesta y es en democracia, pero aquí tenemos muchos comentarios de Hernán López, de Aquiles, de Rimas, de Wilmer Pérez, de Ace Phantom, de Felbo Vargas. Mejor dicho, el tema genera una gran controversia, sin duda alguna. Pedro y Gabriel, les agradecemos por ayudarnos a desglosarlo y explicarnos cómo funciona el mecanismo. Un abrazo. Gracias, saludos María Camila, a Gabriel y a los televidentes. Adiós. Un saludo para todos, quédense conectados porque después de esta explicación sobre cómo funciona la consulta popular en Colombia llega Signo Pesos. Feliz noche de martes.